Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien y hoy día les quiero hablar acerca de qué consiste el examen. Yo sé que muchos de ustedes ya saben todo esto y hay muchos canales que explican con detalle y son súper buenos, pero he recibido hartas preguntas respecto a qué consiste cada sección. Entonces me gustaría darle una mirada simple. Bueno, ¿en qué consiste el examen? El examen es un examen para medir tu nivel de inglés universitario. Esto no mide como tú pides una hamburguesa en un negocio, no, sino que tu capacidad de responder, escuchar y estar en un ambiente universitario. Bueno, el examen tiene 4 partes. Vamos con la primera, que es lectura. Bueno, en esta parte tú tienes que leer materiales académicos nivel universitario. Estos materiales tienden a ser de temas que son bastante complejos, por ejemplo antropología, historia, biología, patrones de migración de aves, etc. O sea, son temas que uno no se encuentra con frecuencia leyendo en internet, entonces hay que buscar ese material especializado. Bueno, son 3 o 4 textos de 700 palabras con 10 preguntas cada uno, y eso te toma entre 54 a 72 minutos. La parte de escuchar, básicamente se escuchan dos cosas, o clases, que también se llaman lecciones, o conversaciones entre dos personas. Ahí lo vamos a ver con más detalle, pero esto toma entre 41 y 57 minutos. En la parte de hablar, uno tiene que hablar un inglés académico nivel universitario. Entonces acá también nos encontramos con 2 tipos de preguntas. Una que es independiente, en la cual te plantean por ejemplo, es mejor escribir un ensayo que dictarlo, y de acuerdo a tus opiniones y experiencias tú tienes que responder eso, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y la integrada es una combinación de estas habilidades. Por ejemplo, te encuentras un pedazo de texto, después escuchas una lectura y luego tienes que responder tú acerca de esas cosas que leíste y escuchaste. El tiempo de preparación para responder son 15 a 30 segundos, dependiendo de qué tipo de pregunta sea. Y el tiempo para responder es 45 a 60 segundos, también dependiendo de qué tipo de pregunta sea. Y esto en total te toma 17 minutos porque es mucho menos el tiempo que uno toma en responder. Finalmente tenemos la porción de escritura, en la cual hay que escribir ensayos nivel universitario. Y son dos tipos de escritura. Primero, en la cual tú lees un texto, escuchas una lectura y escribes una respuesta sobre lo escuchado. Eso te toma más o menos 20 minutos. Y el independiente, en el cual tú escribes un ensayo basado en una experiencia personal o tu opinión respecto a un tema que ellos te plantean. Por ejemplo, aprendizaje online es mejor que el aprendizaje tradicional por tal cosa. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Justifique su respuesta. Y eso toma más o menos 50 minutos. Bueno, vamos a ver en qué consiste cada uno. Como yo les contaba, la parte de lectura es leer materiales académicos nivel universitario. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Yo lo saqué de la página del TOEFL, y todos los ejemplos que les voy a mostrar yo los saqué de las pruebas gratuitas que entrega la página del TOEFL. Entonces, por ejemplo, aquí habla de la ciudad de Teotihuacán y da ciertos detalles. Entonces nosotros en el examen vamos a tener este párrafo y al lado vamos a tener la pregunta respecto a ese párrafo. Por ejemplo, aquí nos dice una serie de enunciados y tenemos que ver cuál no corresponde a lo que dicen en este texto, ¿sí? Bueno, por si acaso es la respuesta B, porque sale que es un centro administrativo y no varios centros administrativos como dice aquí. Todas las demás sí se encuentran pero eso ya es un ejemplo específico. Bueno, en la parte de escuchar, como yo les decía, tenemos que escuchar 2 tipos de cosas. O sea, una lección o una clase que dura entre 3 hasta 5 minutos y tiene 6 preguntas por cada clase que escuchamos. Por ejemplo, si tenemos 3 lecciones, vamos a tener 18 preguntas, ¿cierto? De esa lección. Y 2 o 3 conversaciones entre 2 personas. Generalmente son
de un cambio que se realizó en el campus universitario o algo que cambió en la biblioteca de la escuela, cosas de ese estilo. Entonces vamos a tener 41 a 57 minutos para hacerlo y nosotros vamos a llegar a una instancia en que nos dice: escucha una conversación respecto a tal y tal persona. Tú escuchas esta conversación, por ejemplo, se demora 3 minutos y después tienes que responder preguntas. Ahora, una cosa que me han preguntado bastante es si yo puedo volver atrás y escuchar la lectura de nuevo. Eso no se puede hacer. Entonces lo ideal es estar súper concentrado y escuchar qué tipo de cosas dice para poder responder después. Bueno, y también en el mismo sistema tenemos estas lecciones que yo les mencionaba, en la cual dice: escucha una lección o clase acerca de antropología. Entonces tú escuchas esa lección y luego te salen unas preguntas, ¿sí? Después de eso tenemos una pausa de 10 minutos en la cual puedes hacer lo que tú quieras. Y después comenzamos con la parte de speaking, de hablar. Entonces acá esperan que uno hable con un nivel académico, un nivel universitario, y que requiere que uno hable básicamente con un esquema predeterminado. Bueno, esta sección, como yo les decía, tiene 17 minutos y tiene 2 preguntas. La independiente, que te dicen, por ejemplo, algunas personas les gusta tomar riesgos y probar nuevas cosas. Otras no son tan aventurados. Son más cautos y prefieren no exponerse al peligro. ¿Cuál crees que es mejor? Entonces aquí esto tú lo respondes de acuerdo a tus creencias, convicciones, opiniones y experiencias. Entonces básicamente tú tienes que dar tu opinión respecto a esto. Pero tú podrías pensar que es: bueno, a mí me gusta tomar riesgo, básico. Pero eso no es una respuesta completa según TOEFL. Entonces, en los 15 segundos de preparación, tú tienes que pensar un esquema básicamente como esto. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con este postulado porque primero, segundo, tercero, o por ejemplo, básicamente este es un esquema para responder todas las preguntas que sean de speaking. Entonces, yo estoy de acuerdo con este enunciado por las siguientes razones. Primero, segundo, tercero, la tercera razón. Y un ejemplo de esto es tal cosa. Y si te queda tiempo libre en estos 45 segundos que tú tienes para responder, tú puedes decir: y es por esto que yo opino tal cosa, ¿sí? Hay muchos canales donde ustedes se pueden preparar con esto. Les dan esquemas para seguir. Y lo normal es que tú tienes que seguir una especie de patrón similar a este, un esquema similar a este. Básicamente hablar como no hablarías con una persona en la calle, sino que con un patrón como si tú fueras a disertar sobre un tema. Entonces, acá tenemos la segunda pregunta de speaking, que es combinar las habilidades ya sea de lectura y hablar o lectura, escuchar y hablar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que te dicen: léase lo que plantean aquí. Entonces uno lee esto, después escucha una conversación de 2 estudiantes, por ejemplo, acerca de esto mismo. En este caso, por ejemplo, el curso de escultura va a ser cancelado en la universidad. Entonces escucha a 2 estudiantes conversando de qué les parece eso. Entonces después llega la pregunta y te dice: tiene 30 segundos para prepararse y tiene que hablar por 60 segundos. Y esto es lo que uno tiene que hacer. Entonces te dice: la mujer expresa su opinión del plano universitario, ¿cierto? Lo escuchamos acá. Y plantee su opinión. ¿Qué opinión tiene la mujer? Y cuáles son las razones por las cuales ella tiene esa opinión. Entonces, lo mismo antes. Si uno quisiera responder, uno diría: bueno, la opinión de la mujer es tanto y por estos motivos. Pero uno tiene que ir un poquito más allá y decir: bueno, la mujer o el estudiante o el hombre está de acuerdo, en desacuerdo con esta situación,
por las siguientes razones. Primero, ella dice que tal cosa. Segundo, ella dice que tal cosa. Tercero, ella dice que tal cosa. Y un ejemplo de esto es tal. Y si te queda algún tiempo libre, tú dices, y es por esto que la mujer tiene esta opinión, eso. ¿Sí? Entonces básicamente lo que uno tiene que hacer es practicar esto como varias veces, practicar tener este esquema bien integrado. Finalmente llegamos a la parte de escritura, en la cual yo les decía hay que escribir tipo ensayo, y son dos tipos de escritura. Primero tenemos la integrada, en la cual tú lees un texto como este, después tú escuchas una lección o clase sobre ese tema, y finalmente tú tienes 20 minutos para planificar y escribir tu respuesta. Entonces tu respuesta ellos no miden si tú estás de acuerdo o en desacuerdo, a ellos no les importa. Lo que tiene que ser es básicamente tener relación con las cosas que se escribieron y que esté bien planteado como formato de ensayo. Entonces, la segunda pregunta, o sea, el segundo tipo de escritura, en el cual tú escribes un ensayo basado en tu experiencia personal. Por ejemplo, acá te dicen, la televisión, los anuncios televisivos no deberían ser permitidos en gente de 2 a 5 años. Tú puedes estar en desacuerdo en la vida real o de acuerdo con eso, pero en realidad no les importa. No están tratando de medir si tú estás en desacuerdo o a favor. Lo que están tratando de medir es cómo tú explicas ese planteamiento. Entonces básicamente te dan 30 minutos y tú tienes que hacer una respuesta de al menos 300 palabras. Entonces plantear esto como un típico esquema de ensayo, con un argumento central, la idea principal, luego tú das los argumentos o detalles que soportan esa idea y finalmente las conclusiones. Mi recomendación es que lo que se te vaya ocurriendo tú lo vas escribiendo y luego tú haces esas ideas más, le pones más detalles, más específicas, más palabras, usar conectores, usar palabras que tú sepas el significado, porque muchos problemas son que la gente trata de escribir palabras que no conoce muy bien el significado, por lo tanto se equivoca, ese tipo de cosas. O sea, básicamente una buena forma de practicar es escribiendo ensayos de distintas cosas. Bueno, yo saqué todo lo usado en esta presentación de las pruebas gratuitas que están en TOEFL. Voy a dejar el enlace más abajo y ahí pueden obtener una prueba gratuita de reading, listening, speaking y writing, y se descargan en PDF y ya está. Bueno, si quieren saber en qué consiste el examen aún más, les recomiendo estos dos libros: el Cracking TOEFL IBT del 2019 o el 2020 o el que tengan, y la guía oficial del ITS, porque te explica cada tipo de pregunta y cómo responderla. Si quieren ver videos de YouTube acerca del examen, de cómo responderlo, les recomiendo este canal, Lingua Marina. Ella da muchos tips de acuerdo a qué hacer antes del examen, una semana antes, 3 días antes, el día antes, etc. Y lo que ella tiene un video muy bueno acerca de cómo hacer estos esquemas para hablar la parte de speaking. De hecho tiene un PDF, tú te lo descargas y es como una plantilla en la cual tú puedes usar para practicar esa forma de hablar más como formal. Y el segundo canal de YouTube que les recomiendo es el de TST Prep. Acá Josh presenta algunos detalles específicos de cómo abordar cada pregunta, y para mí fue súper útil en la parte de reading. Sí. Bueno, eso es lo que les traigo por hoy y espero que les haya servido este video. Y no olviden, si les gustó este video, suscribirse, darle like y activar las notificaciones para estar atento a los siguientes videos. Que estén bien.